En el marco del 30 aniversario de los posgrados del Colegio de la Frontera Norte, hoy contamos con la presencia del doctor Rafael Domínguez Martín, director de la Cátedra de Cooperación Internacional con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria, España. Bueno, él nos va a presentar hoy la conferencia titulada Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015 o el retorno del desarrollo como gran relato. Presentará esa ponencia y luego recibirá comentarios o preguntas de los asistentes. Bueno, ya damos inicio a la presentación. Muchas gracias. Sí. Bien, buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación al COLEF. Ya es mi segundo año y espero que no sea el último. Yo vengo ahora de Guadalajara, donde he estado también conferenciando y tengo clases en una maestría de Relaciones Económicas y Cooperación de la Universidad de Guadalajara. Lo que les quiero presentar es algo de mucha actualidad y en realidad es algo de prospectiva, ¿no? Vamos a hablar sobre esta agenda que es la que va a manejar la gobernanza del desarrollo internacional en los próximos 3 lustros posteriores a 2015, es decir, hasta 2030, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sostenible, no sustentable. Ya sé que aquí usan las dos cosas, pero esto es sostenible en la traducción oficial que tiene Naciones Unidas, y lo que les quiero enviar como mensaje es que, a pesar de este nombre de desarrollo sostenible, la agenda va a ser bastante tradicional y en el fondo es la vuelta del desarrollo como un gran relato, uno de esos episodios de la modernización, que lo que hace es pues generar las expectativas que mueven a las distintas sociedades, ¿no? Ahora van a ser las sociedades de los países en desarrollo, pero también de los países desarrollados. Bien, el objetivo es analizar, o realizar, mejor dicho, un balance de este concepto de desarrollo sostenible ante la inminente aprobación de esta agenda, que va a ser el año que viene, y para eso vamos a contrastar esta agenda con el balance crítico de los objetivos de desarrollo del milenio, que en realidad son objetivos de desarrollo mínimo, no son los Minimum Development Goals, no los Millennium Development Goals, y también con un documento que ha aprobado este verano el G77, que, como saben ustedes, es una organización internacional que agrupa a todos los países en desarrollo, más China, porque China no se incorporó en su momento al G77 cuando se creó ese grupo en los años 60, en donde se posicionan en favor de un nuevo orden económico mundial para vivir bien, aunque a pesar de esa terminología pachamamista del buen vivir o del vivir bien, en realidad están hablando de algo que todo el mundo entiende como desarrollo en términos de crecimiento y cambio estructural, con una mano de pintura verde, que es reverdecer la agenda. Bien, por tanto, el índice de lo que les voy a contar es, primero, esto del desarrollo es verdaderamente humano y sostenible, como se dice en las declaraciones vinculadas a los objetivos de desarrollo del milenio, o ahora a los objetivos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, vamos a hablar de esos objetivos de desarrollo del milenio en una perspectiva crítica de objetivos de desarrollo mínimo. En tercer lugar, vamos a ver esta agenda que se acaba de aprobar, la propuesta para que el año que viene sea el documento definitivo de objetivos de desarrollo sostenible, que desde mi punto de vista es esto, un reverdecimiento de la agenda de desarrollo económico de toda la vida, por tanto es un reverdecimiento de la vuelta a lo básico. Y finalmente vamos a analizar ese documento de el vivir bien que aprobó el G77, que en realidad es el retorno del desarrollo, ahora con ese adjetivo que ya está bastante manido de sostenible. Lo primero que me gustaría decir es que los objetivos de desarrollo del milenio dieron un gran impulso a esta concepción del desarrollo humano y sostenible, que a su vez se había ido forjando en una serie de conferencias de Naciones Unidas que empezaron en los años 90 y llegaron hasta el año 96. La más importante y conocida de todas es la Conferencia de la Tierra, en donde se acuña ese concepto, o se pone en marcha en la Agenda de Desarrollo Internacional el concepto de desarrollo sostenible.
pero en realidad la lista de los objetivos de desarrollo del milenio la pergeñaron los sospechosos habituales, en un documento que se llama Better Life, en un documento que se aprobó en 2000 por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, creo que se dice aquí así, ¿no?, OCDE, y Naciones Unidas, ¿no?, se llama Better World for All. Ese es un documento en donde se habla del desarrollo humano y sostenible, y lo que hicieron en ese documento con los objetivos de desarrollo del milenio fue vaciar el contenido alternativo de los conceptos de desarrollo humano y sostenible. Se apropiaron de los nombres, pero les vaciaron de su contenido crítico, ¿no? Ahora les quiero contar un poco esa historia, ¿no? A ver. La noción de desarrollo humano, igual que la de desarrollo sostenible, como les decía, tiene unos orígenes críticos, tiene unos orígenes alternativos con la noción de desarrollo económico, que a principios de los 70 se convirtió en una palabra sucia. Entonces, como el desarrollo económico a principios de los 70 se convirtió en una palabra sucia, intentó ser sustituido por otros conceptos que implicaban sobre todo otras estrategias y otras políticas, ¿no? Entonces se trataba con el desarrollo humano de tener en cuenta a las personas, sus necesidades y luego sus capacidades, ¿no? El concepto ahí clave fue el de Dudley Sears, el desarrollo humanocéntrico. Amartya Sen no ha inventado nada, seguro que ustedes han oído hablar de él, pero hay que ir siempre a los originales, sobre todo los que estudiamos historia del pensamiento económico, como aquí el amigo Óscar, cuando fue mi estudiante y luego profesor de esa asignatura, y yo ahora que vuelvo otra vez a dar clase de esta asignatura de historia del pensamiento económico, ¿no? Les decía que el desarrollo humano viene no de Amartya Sen, sino de Dudley Sears, que es el fundador del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex, en un paper que se llama The Meaning of Development, lo pueden encontrar en la página web de esa institución, en donde habla del desarrollo humanocéntrico. Ese es el enfoque que inaugura las necesidades básicas y que implica luchar contra la pobreza, contra la desigualdad y contra el desempleo. Y en ese aspecto Dudley Sears lo que hace es reivindicar una serie de políticas distributivas que sirvan para sustentar un programa que luego la Organización Internacional del Trabajo, de la que él era consultor, va a asumir como propio, que es un programa de redistribución con crecimiento. Es decir, la noción de desarrollo humano, de desarrollo de las personas, basada en las necesidades de las personas, está vinculado desde el principio a políticas de redistribución con crecimiento, redistribución del ingreso para poder crecer. Hay otro concepto que se ha perdido en el tiempo, ya ustedes seguro que ni han oído hablar de él, que es el ecodesarrollo, que se incluyó en una declaración muy importante que se hizo acá en México, en Cocoyoc, en el año 1974, en una conferencia en donde se invitaron a una serie de científicos naturales, biólogos, ecólogos, junto con economistas y científicos sociales, que auspició el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y en esa declaración, que ustedes también pueden encontrar en Internet, si logran descargársela, lo tendrán que hacer como a la quinta o sexta vez, porque es un documento muy pequeño pero muy pesado. Ahí se hace un primer intento de unir la idea de límites internos y límites externos al desarrollo. ¿Qué es lo que decía esta declaración de Cocoyoc? En primer lugar, que hay una serie de límites internos al desarrollo, que se refieren a que el 40% de la población más pobre del mundo está cada vez peor, y la única manera de que mejore es a base de una redistribución internacional del ingreso. Y después hay una serie de límites externos al desarrollo que tienen que ver con la capacidad de encaje de la biosfera de las emisiones de contaminantes. En aquel momento no se hablaba de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero ya se anticipa en esta declaración. No lo veo muy bien porque ya he perdido vista, así que me voy a dar un poco la vuelta. La declaración apela a enfocarse no en el desarrollo de los objetos, fíjense, sino en el desarrollo de las personas. Por tanto, ¿está hablando de qué? Está hablando del desarrollo humano. Y después tiene esta declaración contundente de que si el crecimiento beneficia solo a unos pocos, aumentan las disparidades entre los países y no puede considerarse desarrollo, sino que es explotación.
¿De acuerdo? ¿Qué pasó con este documento? Pues que cuando terminó la conferencia, Henry Kissinger se enteró del contenido del documento, llamó a Maurice Strong, que era el director del programa de Naciones Unidas, y le dijo que si no retiraban la declaración, Estados Unidos se retiraba del PNUMA, que significa que no les paga la contribución correspondiente y ese concepto de codesarrollo, y lo que implicaba sobre todo, pues desapareció de la agenda. Hubo un economista o científico social latinoamericano, en este caso es chileno, que es Manfred Max Neff, que recupera parte de esto en la idea del desarrollo a escala humana. Él habla del desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible implica para Max Neff, y es muy importante la fecha de la publicación de desarrollo a escala humana, porque es el año 86, implica la existencia de límites físicos, límites naturales al crecimiento económico. ¿De acuerdo? Eso estaba ya en la Estrategia Mundial para la Conservación, que lanzaron dos grandes ONGs ecologistas en el año 80, y en el caso de Max Neff, si esos límites se traspasan, entonces no se puede hablar de sostenibilidad, que sería la condición para un crecimiento de las personas, un crecimiento basado en el desarrollo de las personas, ¿no?, de sus necesidades, de sus capacidades. Bueno, tras el vaciado de contenido que produce el Banco Mundial, a lo que sí ustedes habrán oído hablar, que es el desarrollo como libertad de Amartya Sen, el desarrollo humano basado en la ampliación de las capacidades de las personas se va a incorporar a la agenda de los ODM de una manera pues muy limpia, es decir, sin ningún tipo de implicaciones distributivas. Lo que había al principio en la idea de desarrollo humano, que implicaba eso, luchar contra las desigualdades internacionales e internas, que había pasado también al concepto de codesarrollo a través de la declaración de Cocoyoc, que estaba incluso en las propuestas de Max Neff, eso todo es desaparecido cuando se aprueba la agenda de los ODM. Porque la agenda de los ODM, en el fondo, toma un concepto de sostenibilidad que ninguno de estos autores a los que me he referido anteriormente tenía. Es el concepto de sostenibilidad que ustedes conocen, que es el del informe Brundtland, que considera que hay límites naturales al crecimiento, pero esos límites no son absolutos, sino relativos al estado de la tecnología. Es decir, que con el progreso tecnológico se puede uno superar, o los países pueden superar estos límites, ¿no? A ver si esto va para allá. ¿Qué pasó? Dele a ver. No sé si hay que... A ver. Ahora. Fíjense que el propio concepto de desarrollo humano no tiene los orígenes que mucha gente cree, que es el primer informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano de 1990. No, está en el primer informe de desarrollo mundial del Banco Mundial, que se refiere a lo que todo el mundo entiende por capital humano, que tiene que ver con las necesidades educativas, nutricionales y de salud de la población. Y también deben tener en cuenta que el Banco Mundial, en otra de sus estrategias características de apropiarse de las propuestas desde el punto de vista del concepto y luego limpiarlo y quitarle todas las implicaciones políticamente peligrosas, lanzó en el año 74 un libro que se llama Redistribución con Crecimiento. ¿Pero en qué consiste la redistribución? No en lo que ustedes pueden pensar que es eso, una política en donde se cobran los impuestos a los más ricos y con eso se distribuye a los más pobres. No. La redistribución con crecimiento del Banco Mundial es que para que los pobres salgan de la pobreza lo que tienen que hacer es el control de la natalidad. De esa forma son más escasos los trabajadores, suben los salarios y así se produce el crecimiento con la redistribución hacia esos trabajadores, ¿no? Entonces, el nombre es bonito, redistribución con crecimiento, pero podrían haber dicho control de la natalidad con crecimiento, que es lo que realmente estaban proponiendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos muy claramente en el esquema de Esther Bosrob, cuando escribe su libro sobre las mujeres en el desarrollo económico. Lo que propone Esther Bosrob es sencillamente lo mismo que está proponiendo el Banco Mundial en el informe que ha sacado sobre género y desarrollo, que en realidad no es género, es lo mismo que en los años 70. Es decir, para que las mujeres mejoren
su nivel de ingreso, para que disminuya la desigualdad de ingreso entre hombres y mujeres, las mujeres deben estar mejor educadas. Si están mejor educadas, tienden a tener menos hijos, y al final eso es lo que les permite trabajar fuera de casa y mejorar su ingreso relativo, ¿no? Entonces, el Banco Mundial ha sacado hace 2 años un informe que se llama Gender and Development. No, es Women and Development, no es género y desarrollo. Género implica cambiar relaciones de poder, no solamente tener mejor educación, porque aquí también veo que hay muchas mujeres, y ustedes cuando salgan de acá y se pongan a trabajar van a cobrar en promedio un 20 o un 30% menos que los hombres, y eso es porque hay relaciones de género. Entonces, esa teoría de que teniendo una educación muy buena vas a cortar la brecha, pues es eso, una teoría. Luego la realidad es un poquito diferente, ¿no? Entonces, simplemente para que vean este tipo de operaciones que hacen los organismos internacionales. Una vez que se liquida el concepto políticamente peligroso del ecodesarrollo de la conferencia de Cocoyoc del año 74 que hemos visto, el informe Brundtland, que es el que va a adoptar la definición oficial para la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible, es del año 87, va a concebir una idea absolutamente neutra desde el punto de vista político. Es la idea de un desarrollo sostenible como un problema de equidad intergeneracional, no internacional, que es lo que estaba en la declaración de Cocoyoc. Y además, en esa idea del desarrollo sostenible, fíjense, todas las críticas ecologistas al concepto de desarrollo económico de finales de los 60 era: el crecimiento económico es un problema para la sostenibilidad. ¿Qué es lo que hace el informe Brundtland? Da la vuelta a esta tortilla, y el crecimiento económico es la solución a la sostenibilidad. Un crecimiento diferente, menos intensivo en energía, eso lo llaman desacoplamiento, pero es un desacoplamiento respecto al PIB. Es decir, el consumo energético va a crecer más despacio respecto al PIB, pero los problemas ambientales, que yo sepa, no son respecto al PIB, son respecto al planeta, que no es una cosa que varíe, es un stock. Entonces, el desacoplamiento es otro de esos conceptos trampa, ¿no?, con los que se maneja ahora la agenda internacional. En el informe Brundtland, además, se apela a la existencia de límites relativos, no absolutos, al crecimiento. Por tanto, lo que se está diciendo es que el progreso tecnológico podrá, de alguna manera, eliminar los bloqueos al crecimiento, siempre y cuando ese crecimiento siga con esta idea de que el aumento de las emisiones o el aumento del consumo energético sea a una tasa inferior al aumento del PIB, y entonces todos desacoplados, todos felices, ¿no? Esa es un poco la idea. Por tanto, en vez de transformar los mercados y los procesos de producción de acuerdo a las reglas de la naturaleza, la idea de desarrollo sostenible que acaba incorporándose a la agenda internacional después del informe Brundtland de 1987 es perfectamente compatible con la noción neoliberal de cambio ecológico o modernización ecológica, es decir, el crecimiento como solución a los problemas ambientales. La lógica de los mercados y de la acumulación de capital va a determinar, por tanto, qué va a pasar con la naturaleza. Es decir, se va a producir esa comodificación, o si quieren, esa mercantilización de la naturaleza, bajo ahora la etiqueta de servicios ambientales y otra serie de cuestiones vinculadas a esta revolución de la economía verde, que es más de lo mismo, pero con la mano de pintura, ¿no? Así que vayamos ya, después de esta introducción crítica, a hacer el balance de los objetivos de desarrollo del milenio, que, como les decía, son más bien unos Minimum Development Goals, no Millennium Development Goals, ¿no? Son objetivos de desarrollo mínimo. Hay que decir que los objetivos de desarrollo del milenio, a pesar de toda la coreografía y iconografía, ¿no?, que hay alrededor de ellos, es una suerte de agenda social de la globalización neoliberal. No es otra cosa, simplemente se aceptaron de manera universal porque detrás de eso había más dinero, había más ayuda oficial al desarrollo. En realidad es una agenda que se dan los donantes para imponerla a los países en desarrollo, con el fin de movilizar a la opinión pública de los países donantes para que pueda aceptar que se dé
más ayuda oficial al desarrollo a esos países, aunque los que explicamos estas cosas en los máster de cooperación ya sabemos que la ayuda al desarrollo tiene 1000 trucos, porque de cada $100 que se contabilizan como ayuda, luego resulta que llegan a los países en desarrollo 38, así que por en medio se van en un montón de gastos administrativos y todo tipo de trucos vinculados a la gestión de ese recurso financiero internacional. A ver, ahí estamos. Fíjense que con esta agenda, los conceptos de desarrollo humano y sostenible, que ya hemos visto como en sus inicios habían tenido un contenido alternativo, van a ser apropiados y vaciados de contenido, se van a desodorizar, por así decirlo, en el proceso de implementación de la agenda para que puedan ser pues más o menos compatibles con la agenda neoliberal dominante y con las instituciones de esa, o que convierten esa agenda en la agenda, digamos, universal. ¿En qué se va a convertir el desarrollo humano? Pues en invertir en salud y en educación. La ampliación de capacidades de SEN, el Banco Mundial, que crea una Dirección General de Desarrollo Humano, inmediatamente después de que SEN dé un seminario a los directivos del banco sobre qué es esto del desarrollo como libertad, pues crea una dirección para hablar de la inversión en capital humano, en salud y educación. ¿Y en qué se va a convertir la sostenibilidad ambiental? Pues en una condición, por así decirlo, neutra del desarrollo, ¿no? No es simplemente lo que habían planteado, o no es lo que habían planteado los movimientos y la economía ecologista de principios de los 70, sino en algo que hace compatible crecimiento y desarrollo, ¿no? Hay otros conceptos de esa época, como el desarrollo participativo, que estaba originalmente vinculado al empoderamiento de los pobres, y estos organismos internacionales lo convierten en un gran negocio para esas organizaciones no gubernamentales supuestamente antiglobalización y que son completamente funcionales a estos esquemas neoliberales de la globalización, que son las ONGs. Las ONGs van a recibir un chorro enorme de fondos públicos de ayuda oficial al desarrollo a través de los bancos regionales de desarrollo, del Banco Mundial o de la Comisión Europea, para hacer lo que tenía que hacer el Estado, que resulta, con los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial, era un problema, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo el Estado, ahora lo hacen intermediarios de los países desarrollados, muy alternativos, pero que están dentro de este mecanismo global del vacío de contenido de los conceptos. Ahí pueden ver cómo crece la ayuda que reciben las ONGs, básicamente a partir de los años 80, en el lado derecho creo que se ve, en el lado derecho es el dinero que reciben en términos de miles de millones, y aquí pueden ver el número. ¿Qué pasó? No, eso yo no he sido, Hablamos con el señor. Ok. Bueno. En fin. Vamos a ir avanzando porque si no nos vamos a alargar demasiado. Es importante que entiendan además en un solo pantallazo todas las teorías del desarrollo del siglo XX, ¿vale? Más sintético es imposible. Los objetivos de desarrollo del milenio se sostienen en la teoría del capital humano, como determinante fundamental del desarrollo. No dicen nada nuevo, El tema de la ampliación de las capacidades está en esa frase mítica de Theodor Schultz, que es el que creó el concepto y por lo cual le dieron el Premio Nobel de Economía, de que invirtiendo en las capacidades de la gente, pues expanden sus oportunidades, ¿no? Es lo que viene a decir 20 años después el primer informe de desarrollo humano. La teoría del desarrollo, ¿cómo se ha evolucionado en el siglo XX? Pues muy fácil. Primero, el determinante fundamental del desarrollo era la acumulación de capital. Luego se dieron cuenta de que eso no era suficiente, tenían que hablar del progreso tecnológico como una cosa que bajaba del cielo, ¿no? Era un deus ex machina, era una cuestión
exógena, y luego, claro, dijeron, pero claro, el residuo ¿de qué depende?, ¿no? El residuo de Solow, que a ustedes les habrán contado en algún momento, si no, ya se lo contarán. Entonces, escarbando en el residuo de Solow, se dieron cuenta de que el capital financiero, para poderse absorber junto con las tecnologías, necesitaba que la gente supiera leer, escribir, contar y cada vez más cosas, ¿no? Necesitará estar bien educada, que es el indicador básico del capital humano. Y como la gente no vive en islas individuales, sino que se relaciona, después determinaron que era el capital social, que es el stock de confianza de la gente entre sí y de la gente respecto a lo que al final todos creían que iba a ser el determinante del desarrollo, que son las instituciones, aunque claro, no las instituciones que dicen Acemoglu y Robinson, que siempre son los sospechosos habituales de la propiedad privada y el mercado, porque hay otros países donde no existe eso y resulta que han crecido mucho. Entonces, fin de la historia, ¿no? Lo importante que ustedes deben saber es que en los objetivos de desarrollo del milenio, junto a esa teoría que hay detrás del capital humano como factor fundamental del desarrollo, para que los objetivos de desarrollo del milenio pudieran cumplirse se tenían que dar tres supuestos. El primero es que hubiera un crecimiento económico sólido en los países... A ver, ¿qué pasó? Un crecimiento económico sólido en los países en desarrollo. El segundo es que la ayuda al desarrollo fluyera en las cantidades comprometidas. Esto es una cosa bastante graciosa porque primero se aprobó la agenda y luego descubrieron lo que costaba llevarla a cabo. Para eso hicieron aquí cerca, en este país, en Monterrey, hicieron una conferencia de financiación al desarrollo en 2002. Pero luego también se dieron cuenta que no todo era cuestión de dinero, sino cómo se gestionaba el dinero, para lo cual hicieron una conferencia sobre eficacia de la ayuda que llevó a la Declaración de París, que no se la cree nadie, ¿no? Luego han hecho otras 3 conferencias. Y la última película es que todo esto estuviera sustentado sobre esa cosa llamada la buena gobernanza, que tiene que ver con el control de la corrupción, con la teoría del capital humano como eslabón perdido, del capital social, como eslabón perdido de la teoría del desarrollo, vinculada a la teoría de las instituciones, al neoinstitucionalismo de North y compañía, ¿no? Otro premio Nobel de Economía. Bueno, esto es básicamente los fundamentos teóricos de los objetivos de desarrollo del milenio. En definitiva, estamos ante una agenda de mínimos, objetivos de desarrollo mínimo, por la definición minimalista del desarrollo. Es la ampliación de las capacidades, pero no tenemos en cuenta que el desarrollo es también una cosa llamada transformación productiva, más conocida en su casa a la hora de comer como cambio estructural, ¿vale? Y esa es la gran crítica que hace el economista neodesarrollista más importante que hay en la actualidad, que es Chen, un economista de origen coreano que está en la Universidad de Cambridge. Dice que los ODM y la agenda de desarrollo que hay detrás, que es de lucha contra la pobreza, es como Hamlet sin el príncipe de Dinamarca, ¿no? O sea, falta lo fundamental. Entonces, es desarrollo sin desarrollo, una especie de sucedáneo del desarrollismo, ¿no? Veremos cómo los objetivos de desarrollo sostenible intentan de alguna manera cubrir este déficit, pero no me quiero adelantar. Vamos a hacer algunas críticas importantes sobre lo que fueron los ODM. Lo primero es que no incluyeron compromisos específicos para los países desarrollados y sus multinacionales. Eso se ve en cómo está redactado las metas del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8, el que habla de la Asociación o Alianza Global para el Desarrollo. Esa palabrita de la asociación, en inglés partnership, lleva repitiéndose desde el año 50. Y entonces, cuando algo se repite tantas veces, no sé si habrá alguien aquí de estudios culturales, eso dicen en estudios culturales que es performativo. Es decir, es una mentira que simplemente se repite a ver si la gente se cree que es verdad, pero es mentira, ¿no? Entonces, veremos que también los objetivos de desarrollo sostenible, en el último de ellos, el 17, porque son más del doble que los del milenio, también habla de esa asociación mundial, ¿no? Pero el caso es que la asociación es una asociación que contiene metas que son inconcretas, no cuantificables, no metas contra ninguna fecha concreta, ¿no? Entonces, ese es el primer problema, digamos, el problema más grave de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?
En realidad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio se aprobaron en el momento culminante de un proceso que en ese momento ya, a partir de ese momento, empieza a caer. Es el proceso de la globalización neoliberal, donde el G7 todavía podía dominar el mundo, podía dominar al G77. 2 años después, eso empezó a cambiar de manera radical. Entonces, digamos que esta agenda es una agenda vertical de donantes tradicionales de la época de la Guerra Fría sobre los países del sur global, ¿no? Bien, ¿qué otras críticas podemos hacer a los objetivos de desarrollo del milenio como objetivos de desarrollo mínimo? A ver si consigo. En primer lugar, es que los objetivos de desarrollo del milenio salen de la Declaración del Milenio, pero solamente recogen una parte de la declaración. Se olvidan de todas las cuestiones vinculadas a la equidad vertical y horizontal. Vertical significa por ingreso, horizontal significa relaciones vinculadas a cuestiones de género, etnia, diferencias rural-urbanas dentro de los países, etcétera. Es decir, tienen una concepción ajena completamente al enfoque basado en derechos de Naciones Unidas, a pesar de que digan que salen de la Declaración del Milenio. Es una concepción muchísimo más neoliberal, basada, como decía antes, en inversiones, básicamente en capital humano, y la parte de coherencia de políticas, que es el objetivo de desarrollo 8, pues está redactada de tal manera que no compromete a nada a los que realmente tendrían que implicarse más. El primero de los objetivos, que se ha hecho el más famoso, es el de la reducción de la pobreza a la mitad. Pero cuidado, es de la proporción del número de pobres, no del número absoluto de pobres. Cuando en las conferencias de Naciones Unidas de los años 90 se había hablado de reducir a la mitad el número, no la proporción de pobres. Y además, cuando se diseña esta agenda, se toma como línea de base 1990. Entonces, tienes conseguido el primer objetivo casi en poquísimo tiempo, porque desde 1990 hasta el momento en el que se aprobó la agenda, en 2001 China ya había reducido una cantidad enorme el número de pobres. Entonces, conseguir la reducción a la mitad de la proporción del número de pobres para 2015 sobre la línea de base de 1990 estaba chupado, como decimos en España. No sé si aquí dicen también eso, ¿no? Era muy fácil. ¿Qué pasó además? Que la definición de pobreza que está incluida ahí, eso de tener un ingreso per cápita inferior a 1,25 dólares al día en paridad de poder adquisitivo, es una concepción bastante reduccionista de la pobreza. Es decir, los pobres que se recuentan ahí son extremadamente pobres, ¿vale? Son extremadamente pobres. El criterio de pobreza de ingreso no tiene en cuenta además la disponibilidad de servicios que puedan tener los países, es decir, mide exactamente igual la pobreza para gente que tiene que pagarse, por ejemplo, la sanidad o la que la tiene gratuita, ¿no? Entonces está mezclando situaciones de pobreza que no son comparables. Después, no tiene en cuenta la desigualdad dentro de los hogares. Todas estas estadísticas que maneja el Banco Mundial se hacen a través de encuestas de consumo o de presupuestos familiares. Se calcula el ingreso de toda la familia y si son 5 se divide entre 5. Pero ya sabemos que mamá y papá no ingresan o consumen lo mismo y menos los hijos cuando sobre todo son mujeres, ¿no? Entonces ahí está infravalorando las cuestiones de desigualdad en el consumo o en el ingreso dentro de las familias que tienen un sesgo masculino muy fuerte, es decir, que imponen relaciones de género por la cual las mujeres suelen salir peor paradas. Tampoco se tiene en cuenta la extensión de la discapacidad en los países en desarrollo, lo que produce que personas que puedan tener igual un ingreso de 2 dólares, en realidad son pobres de verdad porque no tienen sus capacidades bien resueltas, porque para una persona, por ejemplo, con una discapacidad muy elevada, poderse movilizar le va a resultar mucho más costoso que a una persona que pueda conducir un carro normal, ¿no? Un carro adaptado. Estamos hablando ya no de una persona pobre, sino de una persona de más nivel de ingreso que puede tener un carro, pero imagínense, para poder trabajar, eso es esencial. Es decir, los ODM no tienen ni siquiera en cuenta el enfoque original que tenía Sen en su libro Desarrollo como Libertad, que habla justamente de esos factores de conversión del ingreso en capacidad,
para tener en cuenta esas situaciones que afectan en algunos países en desarrollo pues a un porcentaje muy elevado de la población. Estamos hablando de más del 10% de las personas de los países en desarrollo con problemas de discapacidad graves, ¿no? Si seguimos avanzando por la lista de los objetivos, el objetivo 2, que es el que se refiere a educación, confunde, como decimos en España, churras con merinas, ¿no? Confunde inputs con resultados, mide la tasa de escolarización, que eso es un input, o sea, en realidad la educación lo que tienes que medir son lo que sabe la gente, y eso no viene dado por la tasa de escolarización, que por cierto puede estar inflada por el número de repetidores. Lo que sabe la gente realmente se puede medir a través de unas encuestas. Hay un estándar internacional muy criticable, pero es el que hay, que es el informe PISA, y ahí se pueden ver los resultados del aprendizaje, ¿no? De las competencias básicas en ciencias, en matemáticas o en comprensión lectora, ¿no? Entonces, nada de eso está en los ODM, no hay ni siquiera un objetivo de escolarización para el sector, para la enseñanza secundaria, que casi todos los estudios que analizan el impacto de la educación en el crecimiento económico tienen en cuenta que es justamente esa escolarización o los resultados de esa escolarización, mejor dicho, la que más influencia tiene en el crecimiento. Si vamos al siguiente objetivo, que es el que recoge el tema de la equidad de género, en realidad no habla de equidad de género. Pone equidad de género porque queda bonito, queda como feminista, pero vuelve a la vieja idea de Esther Bosrop de que las mujeres deben incorporarse al desarrollo a través de mejorar la educación. Pero como les decía, el que las mujeres estén mejor educadas no les asegura la equidad de género ni su empoderamiento, porque, bueno, pues aquí podemos ver desde el embarazo adolescente hasta la violencia de género, las desigualdades salariales, y América Latina ha cubierto ese objetivo con exceso. Es decir, en algunos de los niveles educativos hay más mujeres que hombres, pero eso no garantiza la equidad de género, que es esencial en el enfoque de los ODM, debería ser esencial para el cumplimiento de los restantes objetivos, ¿no? Ahí estamos. Tampoco los ODM tomaron en consideración los problemas de desigualdad en salud. No fueron coherentes con una declaración que ni siquiera es de los 90, es la declaración de Alma Ata del año 78 sobre la salud preventiva y sobre las cuestiones de desigualdades en salud. Es una declaración que reivindicaba la cobertura sanitaria universal, y eso es lo que contribuye al pobre balance que vemos en los objetivos de desarrollo vinculados a la salud, que son el 4, el 5 y el 6 en lo que se refiere a la dimensión de tuberculosis, ¿no? Entonces, ninguno de esos objetivos vemos en el análisis del cumplimiento a nivel global o por grandes regiones del mundo se ha cumplido, porque el diseño del objetivo no tenía en cuenta esto de la cobertura sanitaria universal, que es un derecho humano, precisamente porque los ODM no tienen el enfoque basado en derechos. ¿Qué pasa con los problemas ambientales? Esos están en el objetivo 7, pues básicamente se tocan de una manera muy generalista. No está lo principal de los problemas ambientales, que es la lucha contra el cambio climático, no está recogido, no hay nada relativo a la energía, entonces esa es otra de las críticas fundamentales que se ha hecho a los objetivos de desarrollo del milenio. Y para terminar, como empecé, está el objetivo de desarrollo número 8, el que se refiere a la coherencia de políticas que debería ser instrumental para la consecución de los otros 7 objetivos, en donde no hay metas cuantificables ni temporalmente limitadas al periodo 2015 relativas a el comercio, la inversión extranjera directa, la deuda, la financiación del desarrollo, el acceso a nuevas tecnologías, a nuevos medicamentos, y no hace referencia además a un tema que es básico para el desarrollo, que son las migraciones. No aparece nada de las migraciones, que sabemos tienen un impacto claro en el desarrollo, ¿no? A ver, bueno, esto me lo salto porque si no ya... Bien, con esto pasamos al tercero de los puntos que tenemos que tocar, que es los objetivos de desarrollo sostenible. Ya hemos hecho un balance de la agenda de objetivos de desarrollo del milenio, hemos visto
que es una agenda de mínimos. Veamos cómo puede ser esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, esta agenda se ha ido diseñando de una manera que pretende de alguna forma, sortear las críticas que se hicieron a los ODM. Es decir, los ODM lo hicieron 4 técnicos de los organismos internacionales clave, ¿no?, que era el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y un tipo de Naciones Unidas, y ahora la agenda ha sido mucho más participativa y además más ambiciosa. Fíjense que la lista nueva tiene 17 objetivos, más del doble, y 169 metas, que es más del triple de las metas que tenía los objetivos de desarrollo del milenio. Esto tiene una ventaja, que tiene más legitimidad. El problema es que todo el mundo ha querido meter en la lista sus prioridades, y ahora las prioridades deben ser priorizadas, es decir, no va a poder haber una lista tan larga el año que viene con tantos objetivos y metas. ¿Vale? Ustedes pueden entrar, si quieren votar, en esa página web de World We Want, pueden establecer cuáles son sus prioridades para después de 2015, y se supone que Naciones Unidas en la Asamblea General de septiembre del año que viene le tendrá en cuenta. Bueno, han votado más de 2 millones de personas ya, quiero decir que se puede ver un poco las preferencias regionales. Luego los organismos regionales de Naciones Unidas, en este caso es la CEPAL, debería incorporar parte de eso, porque las estadísticas están desagregadas por países y por regiones, ¿no? Bien, el proceso de fijación de estos objetivos ha seguido una doble vía, un proceso que ha liderado el secretario general, que han parido 3 informes. Es una desgracia dedicarse a esto, porque te tienes que leer los informes y luego mueren en el acto, ¿no?, porque no es lo que se va a aprobar. Y luego el proceso intergubernamental, a través del grupo de trabajo abierto, donde están 30 países, aunque en rotación han pasado por el grupo 70 países de la Asamblea General, que es el que ha aprobado la última propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De dónde ha salido el nombrecito? Pues el nombrecito salió de la conferencia de Río +20, 20 años después de la conferencia sobre la Tierra, de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, o Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el seguimiento, en Río +20, que se hizo en 2012, 2 países, fueron Colombia y Guatemala, dijeron: hagamos unos objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015. Los colombianos ya saben ustedes que son muy buenos comerciantes, ¿no? Entonces lograron con ese marketing generar una nueva dinámica, porque ahora ya no va a haber unos objetivos de desarrollo del milenio post-2015, ahora va a ser una agenda única de objetivos de desarrollo sostenible que va a integrar la narrativa de la pobreza, que está en los objetivos de desarrollo del milenio, la narrativa de la sostenibilidad, que venía de la conferencia de Río en 1992, y por presión de la comunidad académica internacional, la narrativa de la desigualdad. Desigualdad sobre todo dentro de los países. Veremos que por parte del G77 están buscando también la desigualdad, no buscando, sino buscando incluir una narrativa de desigualdad entre países, ¿no? Bien, el desafío para la fijación de la agenda final o de la lista final de los ODS, que va a ser aprobada en septiembre del año que viene en un High Level Political Forum, es decir, un foro en donde se van a reunir todos los jefes de Estado y de Gobierno del mundo, en donde decidirán cuál es la lista final, incluye esas 3 narrativas, el desafío es incluir esas 3 narrativas de la pobreza, la sostenibilidad y la desigualdad. Y además no hay que olvidar la reivindicación de los países emergentes y en desarrollo, y dentro de ellos los que pesan más, que son los BRICS, que me imagino que ustedes saben cuáles son, Brasil, Rusia, India, China, México y Sudáfrica, porque tienen que poner a un africano que si no queda muy mal, pues entonces tienen que incluir en esa narrativa la idea de desarrollo como crecimiento económico con cambios estructurales, que lo acompañan y refuerzan. Estos son unos estudiosos de la historia del pensamiento económico, ¿no? Porque esto parece que es la invención de la rueda, pero es Kuznets 1966. Eso es lo que yo explicaba cuando empecé a dar clase y vuelvo a explicarlo, ¿no? El día de la marmota. Eso está ya en un consenso que se aprobó en el G20, que es el consenso de Seúl de 2010, que en realidad es una propuesta de China
hecha en una reunión en Corea del Sur, que también lo comparten, y al final es volver a la idea de desarrollo económico entendido como se ha entendido toda la vida, crecimiento económico y la parte de la que se olvidaba el Banco Mundial, que es cambio estructural, ¿no? Bien, el punto principal es que los ODS ya no se van a poder aprobar sin el concurso de estos países, básicamente de los países BRICS, que son los que van a arrastrar a los 133 países que componen ese G77, se llama así porque cuando se creó en los años 60 había 77 países del sur global o del tercer mundo, que es como se llamaba entonces, y luego ha crecido el número de países, ¿no? Estos países tienen una concepción del desarrollo orientada por el cambio estructural como fin y la modificación de las relaciones económicas internacionales como medio. Es decir, siguen agarrados al nuevo orden económico internacional, que fue una propuesta que lanzaron en los años 70, pero la crisis del petróleo dividió a esos países en exportadores y los que no tenían petróleo, y luego los países desarrollados crearon rápidamente su grupo, que fue el G7, y lograron dar el bandazo a partir de la crisis de la deuda mexicana e imponer los bonitos programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y dinamitar esa dinámica, ¿no?, de reivindicaciones internacionales, ¿no? Bueno, esto es, como les decía, la propuesta o lo que va a tener que aprobarse no va a poder hacerse sin el concurso, de estos países. Los BRICS, además, han empezado ya a conquistar posiciones en, los organismos internacionales. Ya tenemos a un brasileño al frente de la Organización Mundial de Comercio, que es una de las tres hermanas, que son los organismos que se crearon después de o antes de terminar la Segunda Guerra Mundial para el manejo de la gobernanza económica mundial. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y una Organización Mundial de Comercio que no se pudo concretar hasta mediados de los años 90, pero que estaba en el proyecto original, ¿de acuerdo? Y ahí, por ejemplo, se ve cómo la aprobación el cargo del secretario de la OMC para el brasileño se hizo gracias al apoyo de los BRICS y los países en desarrollo frente al candidato mexicano, que era un tapado, obviamente, de Estados Unidos, un tapado muy difícil de tapar, porque ustedes lo conocen, que es el gordo Carstens, ¿no? Entonces ese señor es muy grande como para ser un tapado, pero ese es el señor que lanzaron Estados Unidos, Europa y Japón, perdió por goleada, ¿no?, frente al candidato brasileño. Además, los BRICS, ante el bloqueo de la reforma del poder de voto en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, han decidido lo que Hirschman ya había diseñado hace mucho tiempo: cuando ya te cansas de protestar te vas, salida y voz, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo los BRICS han elevado la voz para la reforma del poder de voto dentro de estos organismos internacionales, y como el Congreso de Estados Unidos no se le pone de las huevas a aprobar esa reforma, pues entonces la reforma está parada y estos han decidido montar su banco y su fondo. Lo hicieron en 2013, luego veremos la propuesta en qué consiste. La capitalización del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que se ha constituido ya con 100.000 millones de dólares, fíjense que le va a permitir movilizar recursos que son muy grandes. Estamos hablando de 45.000 millones de dólares, que es una cantidad muy respetable cuando la comparamos con el crédito que movilizan, 59.000 millones, el Banco Mundial y los 4 bancos regionales de desarrollo, el interamericano, el asiático, el africano y el europeo. Además, y esto es mucho más importante, los BRICS van a conseguir una financiación adicional a través de un mecanismo de cooperación interbancaria de sus bancos de desarrollo, ¿vale? Es un mecanismo que se creó en la cumbre de 2013 de los BRICS, que es para el desarrollo sostenible en África y de infraestructuras, y que va a suponer un cambio sistémico en la financiación del desarrollo, y por tanto el que paga manda y el que paga determina cómo va a ser la agenda. Así que la agenda va a ser muy parecida a lo que los BRICS decidan el año que viene en la cumbre de Naciones Unidas de jefes de Estado y de Gobierno. Bueno,
El contexto, por tanto, que tenemos es muy propicio para una vuelta a lo básico, es decir, al crecimiento con cambios estructurales, con una mano, como les decía antes, de pintura, de reverdecimiento. Eso es lo que básicamente resume el documento del Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas que se ha aprobado en julio de este verano, ¿no? Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Esto es provisional, el año que viene probablemente se acorte esta agenda de 17 objetivos y 169 metas. ¿Cómo podríamos estructurar todo esto? Bueno, hay primero una dimensión social de la agenda, son los primeros objetivos del 1 al 6, y después está el reverdecimiento de las viejas políticas y estrategias de crecimiento económico, con los ODS 7 al 9, para la dimensión económica, y con los ODS 12 al 15 para la dimensión ambiental. Ahora bien, y este va a ser el punto de debate, el documento elimina todas las aristas que supongan lo que están reivindicando justamente los BRICS y los países del G77, que es un cambio en las reglas de juego de la economía mundial, un cambio en las relaciones económicas internacionales, en definitiva, la vieja aspiración de los años 70 de un nuevo orden económico mundial. El objetivo de desarrollo 10, que se refiere a las desigualdades entre países y dentro de los países, y el 17, que se refiere a la Alianza o Asociación Global por el Desarrollo, son absolutamente inconcretos, ¿vale? Por eso son objetivos que no tienen fuerza, están en muy baja prioridad, y el debate va a ser subir esa prioridad o romper la baraja, que podría todavía suceder, ¿vale? Bueno, les he puesto ahí los objetivos, dado que no veo nada bien de lejos, les he puesto recuadrado los temas clave, a ver si empezamos por el principio, los temas clave que pueden ver en los objetivos, la pobreza, temas de salud, temas de educación, las cuestiones de igualdad de género. A ver, espera, no, primero tengo que conseguir que pase, es que esto, madre mía, ahí está. Se han metido algunas cuestiones básicas de infraestructuras, energía, el crecimiento económico, en fin, todas esas cuestiones que les hemos ordenado antes en dimensión social, dimensión económica, y luego toda la parte de dimensión ambiental, que se refiere a pautas sostenibles de producción y consumo, a biodiversidad de los sistemas marinos, de los sistemas terrestres, y finalmente están las cuestiones, está la cuestión vinculada a esa Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Bien, el problema de esta agenda no solo es que ha eliminado las aristas vinculadas al nuevo orden económico internacional, sino que incluso repite algunos de los errores de los objetivos de desarrollo del milenio. El primero de los errores es volver a centrarse en la pobreza de ingreso sobre una línea internacional de 1,25 dólares al día. Eso se supone que es la precondición para el desarrollo sostenible, que ahora se cuantifica en el informe Brundtland. Recuerdo que el desarrollo sostenible era que los países en desarrollo crecieran al 5% acumulativo anual, siempre y cuando lo hicieran con desacoplamiento, ¿no? Ahora resulta que tienen que crecer al 7%, no todos los países en desarrollo, sino los least developed countries, que son el 48 de los países con menor nivel de ingreso de la economía mundial, ¿no? Bien, un segundo error es que, aunque se incluyen las demandas del movimiento feminista y se habla de una manera mucho más coherente de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, resulta que el Objetivo de Desarrollo 5 es el único que no incluye en sus metas límite temporal. Prácticamente todos los objetivos, la meta contra la que se va a evaluar el objetivo, o el horizonte temporal contra el cual se va a medir el progreso hacia la meta, es 2030. En el caso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que se refiere a la equidad de género y empoderamiento de la mujer, no hay fecha. Entonces, pues es reducir la desigualdad de género, sí, pero ¿cuándo?
porque si es dentro de 100 años igual no nos sirve, ¿no? Pero no han puesto ninguna fecha en ninguna de las 6 metas y las varias recomendaciones que hay para el tema de género. La desigualdad entre personas se ha vaciado de contenido echando mano de un concepto que se ha inventado ahora el Banco Mundial en su estrategia para 2030, que se llama los Twin Goals, los objetivos gemelos, donde habla primero de erradicar la pobreza, medida de esa manera tan reduccionista, del $1,25 al día. En realidad no es erradicar, porque es que en 2030 haya menos de un 3% de pobres a nivel global, de menos de $1,25 al día en paridad de poder adquisitivo, lo cual supone una serie de supuestos tan heroicos que me abstengo de comentar. Pero la otra parte es la idea de la prosperidad compartida. Como la desigualdad es una palabra políticamente peligrosa, el banco pues no la utiliza y habla de la prosperidad compartida. ¿Qué es la prosperidad compartida? Pues que el 40% de los más pobres, en la distribución del ingreso, los dos primeros quintiles, ¿no?, el quintil 1 y el 2, que son el 40% del total de la población, aumenten su ingreso, el banco decía, como mínimo al mismo ritmo que el ingreso nacional. Estos han sido unos echados para adelante y han dicho no, que aumenten por encima. Perfecto. Eso se supone que reducirá la desigualdad. En realidad lo que hace es ampliar la clase media, porque la desigualdad se puede medir de varias formas y si medimos, por ejemplo, el quintil 2020 o cuánto tiene el 10% de los más ricos, podríamos tener con ese resultado puramente estadístico un aumento de la desigualdad, pero en fin, está bien que lo metan, aunque es muy poco ambicioso. Y en el caso de la desigualdad entre países, que podían medirla en plan suave por la convergencia, para que no nadie se asuste, y ustedes ya me imagino que sabrán qué es la convergencia, ahí era muy fácil establecer unas metas desde el punto de vista cuantitativo. Para 2030, que los países de África se acerquen 5 puntos al promedio de la OCDE. No que estén a 5 puntos, que eso no lo va a estar jamás, ¿no?, pero que se acerquen 5 puntos. Por supuesto, nada de eso está en las metas, ¿no? A ver. Cuando vemos el objetivo de salud, es precioso. Por fin ponen lo de la cobertura sanitaria universal. Pero en realidad están hablando de otra cosa. Están hablando del acceso universal a la salud, que es distinto, ¿vale? El acceso universal a la salud es la ampliación progresiva del número de personas que tienen acceso desde el punto de vista físico y financiero, la ampliación progresiva de la cartera de servicios y la ampliación progresiva de la financiación de los sistemas nacionales de salud para que la gente, por pagarse el acceso a la salud, no se empobrezca. Y les recuerdo que según la OMS, 100 millones de personas al año se empobrecen, se convierten en pobres por tener que pagarse la salud y hay 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la salud, es decir, que están excluidos del acceso a la salud porque no tienen ingreso para poder pagárselo, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad esa idea de no de cobertura sanitaria universal, sino de acceso universal a la salud, lo que está escondiendo es una parte de la exclusión social que puede quedar y sobre todo una privatización encubierta de los servicios sanitarios. Ayer estaba dando una charla sobre esto en una universidad de Guadalajara, en la Universidad Cuauhtémoc, se enfadaron un poco porque eran una escuela privada, pero hay un artículo de la Revista Mexicana de Salud Pública que dice: México en 2013 ha conseguido la cobertura sanitaria universal, lo cual produce sorpresa, cuando menos, porque no es cierto. Hay mucha gente que no tiene acceso, hay mucha gente que no tiene cubiertos los servicios, hay mucha gente que todavía se va a empobrecer por acudir a servicios de salud y hay mucha gente que todavía ni siquiera puede acceder porque no tiene ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces el seguro popular es muy bonito, pero es un poco difícil. A ver. Bueno, cuando vemos los objetivos de desarrollo vinculados a la dimensión ambiental, en lo que es la descripción también hay buenas noticias, es decir, aparecen cosas vinculadas a los dos conceptos de sostenibilidad, tanto el concepto blando como el concepto duro, pero al final no hay
la inclusión de lo que es el término clave para asegurar la sostenibilidad no dura, sino superdura, que como ustedes sabrán ya son los límites planetarios. No se habla de límites planetarios, esos límites que ya la declaración de Cocoyoc había denominado límites externos y que ahora ya sabemos que están cuantificados y que existen y que se están rebasando. De los 9 ya se han rebasado 3, según el Instituto de Desarrollo Sostenible de Estocolmo. Esos límites no están incluidos, por tanto la agenda está dominada o sigue dominada por el concepto de sostenibilidad blanda, ¿vale? Que es el mismo que el informe Brundtland, el que permite que el crecimiento sea, o el que cree que el crecimiento sea la solución a los problemas ambientales. Y lo último es el famoso objetivo de la Asociación Mundial o Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En este caso es el objetivo 17, no incluye nada concreto, no incluye ninguna meta cuantificable, no incluye dimensión temporal o horizonte temporal en la consecución de las metas. Precisamente por eso, y vamos ya al final de la conferencia, lo que nos encontraremos en los próximos meses es una negociación dura por parte de los países en desarrollo para que estas metas referidas a la coherencia de políticas o a la Asociación Mundial para el Desarrollo se puedan concretar mucho más. Y ahora lo van a hacer desde una posición de fuerza. Antes hablaba del Banco de los BRICS, eso se aprobó en 2013, ya está empezando a funcionar. ¿Dónde se está dónde se ha puesto la sede? Se ha puesto en Shanghái, lo cual quiere decir que China, obviamente, tiene un poder sobre ese banco realmente muy fuerte. Y después los BRICS han creado además un acuerdo de reservas de contingencia por una cantidad también muy respetable, que les va a permitir negociar con fuerza el contenido de esta agenda. De momento, en junio de este año, lanzaron este documento en la cumbre del G77, en el 50 aniversario del G77, por tanto, no es uno de tantos documentos, sino es un documento de posicionamiento muy fuerte que se llama por un nuevo orden mundial para vivir bien. Ahí China y los restantes países en desarrollo van o proponen una serie de contenidos que son los que al final vamos a ver que van a la agenda, y si no, pues ustedes el año que viene, si es que tengo oportunidad de venir, me lo pueden decir, ¿no? El documento, como ven, apela a esa nueva retórica del buen vivir, que habla de la armonía con la naturaleza y los derechos de la madre tierra, pero en el fondo estos países no son nada mejor que los países desarrollados. Lo que hacen con el concepto es apropiárselo y vaciarlo del contenido alternativo postdesarrollista que tenía en un principio, ¿no? ¿De dónde salió esto del buen vivir? Bueno, esto está constitucionalizado en las constituciones de dos países, que son Ecuador y Bolivia, pero justamente los dos gobiernos de Ecuador y Bolivia son gobiernos neodesarrollistas, neoextractivistas. Entonces lo que están diciendo es que el buen vivir es como lo que vamos a alcanzar después de tener que explotar a la naturaleza. Qué pena con usted, porque si no, no podemos hacer redistribución y los programas de transferencias sociales condicionadas. Por tanto, es una pura ideología. Yo he escrito con una compañera de Ecuador un trabajo sobre esto, ¿no? El porvenir de una ilusión, la ideología del buen vivir. Es una especie de lema movilizador de la gente para que, bueno, pues acepte los costes ambientales que tiene el desarrollo económico de toda la vida, que es el que están pretendiendo estos países, que es simplemente crecimiento económico con los cambios estructurales de los que hablaba Kuznes, que son en la oferta, que son en la demanda y que son su famosa curva en U invertida, que es de la que se olvidaron los del Banco Mundial porque dijeron, no, esto funciona solo con el efecto trickle down. Oiga, no, Kuznes dijo, cuando llegamos arriba de la curva de desigualdad respecto al ingreso, tiene que haber reformas institucionales para la redistribución. El Banco Mundial dijo que eso se producía por la magia del efecto chorreo, como se pueda traducir eso del trickle down, ¿no? Si ustedes buscan trickle down imágenes en Google, verán el chorreo. Bueno, entonces,
todas las críticas posdesarrollistas sobre que el desarrollo era una creencia occidental, en este documento se obvian y lo que vemos es que hay una recuperación de la tradición desarrollista de las teorías de la dependencia, que siempre compartieron con las teorías de la modernización la misma cuestión. ¿De dónde sale el crecimiento? De la acumulación de capital. En el caso de las teorías dependentistas es no nos dejan acumular porque nos someten al intercambio desigual centro-periferia. Pero no había mucha diferencia en ese punto fundamental, ¿no? Por tanto, aquí lo que simplemente tenemos para salvar un poco la cara del documento es una apelación a el nuevo orden económico internacional, que ahora se llama imparcial, justo y equitativo, ¿no? Pero eso también es muy viejo, sigue siendo la reivindicación del NOEI de los años, de principios de los 70. Bueno, ahí les he puesto unos partes de la declaración en donde se transparenta claramente que estos países lo que están buscando es el crecimiento económico, o el desarrollo nacional. Le ponen 27.000 adjetivos, pero básicamente es desarrollo basado en crecimiento económico con cambios estructurales, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí afirmamos que el desarrollo industrial y la creación de valor añadido, junto con la ciencia, la tecnología y la innovación, son, entre otros, elementos esenciales para que los países en desarrollo alcancen mayores niveles de desarrollo de manera sostenida. Mayores niveles de desarrollo de manera sostenida. ¿Cuáles son las principales prioridades del documento? Pues son prioridades que están alineadas totalmente con el concepto estándar de desarrollo sostenible de la Agenda Internacional, que les he dicho que es desarrollo blando, basado en la idea del desacoplamiento, basada en la perfecta sustituibilidad de los tres tipos de capital. No se plantea que haya irreversibilidades o escaseces absolutas. El desarrollo es un problema, el desarrollo sostenible es un problema de falta de inversión o de ahorro genuino, en la regla esta de Solow o Arrow. No es un problema de que los países desarrollados consuman mucho, ¿no? En fin, el crecimiento económico, por ejemplo, con el concurso de la ayuda internacional, cuya incremento se reclama en el documento, se considera la condición sine qua non para alcanzar el desarrollo humano. Por tanto, estamos en la misma idea del informe de Brundtland del año 1987. Fíjense, el crecimiento económico, eso sí, le ponen 20.000 adjetivos, ¿no? Sostenido, inclusivo y equitativo es necesario para erradicar la pobreza. Esto lo firmaría el Banco Mundial sin problemas, ¿no? Entonces, acá se está compartiendo una agenda bastante tradicional, lo único que se le añade la idea del cambio estructural como fin, y el medio es el cambio en las relaciones económicas internacionales, ¿no? Fíjense que los países en desarrollo del G77 lo que proponen es una profundización de esa alianza mundial para el desarrollo, eso que ha quedado inconcreto en el objetivo de desarrollo sostenible número 17, y lo que buscan son compromisos claros y exigibles a los países desarrollados, Es decir, son compromisos que deben cuantificarse en las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es lo que van a presionar para conseguir en septiembre del año que viene, ¿no? Bueno, hay también algunas críticas al intento del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE de cambiar la manera de cuantificar la ayuda al desarrollo para eludir el compromiso que nunca ha cumplido del 0,7% del PNB destinado a los países desarrollados. Lo dicen claramente el documento, pero como no puedo leerlo desde aquí, pues ya se lo pueden imaginar. Y termino simplemente señalando un par de... A ver si ahora por fin considero... en lo que les decía de la ayuda al desarrollo, se está reclamando que la métrica no se cambie sobre la marcha para eludir compromisos anteriores. Y finalmente, a ver si ahora... Joder, qué difícil, tío. No, pero quiero pasarla ya. Estos países se comprometen a liderar ellos el esfuerzo colectivo
para tener un papel más relevante en esta agenda internacional post-2015. Y esto lo piden hacer a través de la integración de las tres narrativas que les decía antes, la narrativa de lucha contra la pobreza, la narrativa de lucha contra las desigualdades internas pero también internacionales y la narrativa de la sostenibilidad. Pero al final es sobre la base del crecimiento económico, con tantos adjetivos como los que pueden ver acá, ¿no? Los adjetivos que hemos visto de inclusivo, sostenible, etcétera, etcétera. Por tanto, y voy a terminar ya, todo este repaso que hemos hecho de lo que es la idea de desarrollo humano y sostenible, cómo se ha vaciado de contenido, cómo va a ser la agenda de desarrollo sostenible en el futuro, cuáles son las posiciones más importantes en el debate para su formulación el año que viene, donde tenemos este nuevo conjunto de países que va a presionar fuertemente, lo que ponen de manifiesto es que ya no hay una única narrativa sobre el desarrollo, no hay una única narrativa sobre el desarrollo, pero al final, aunque no hay una única narrativa sobre el desarrollo, lo que vemos es que los intentos de hablar de un desarrollo alternativo también son vaciados de contenido por los nuevos países que están ahora creciendo más deprisa, que son los países emergentes, los países BRIC, que tienen ya sus propios intelectuales orgánicos, ¿no? Más pro Estado como Chang, que es un coreano, o más pro mercado como Justin G. Fulin, que es chino, pero ya saben ustedes que ahora China es la nueva gran defensora de Adam Smith. Si ustedes leen a Justin G. Fulin, que es del Partido Comunista Chino, ¿vale?, y con un máster en economía marxista en China y un doctorado en la Universidad de Chicago y luego 8 años de economista jefe del Banco Mundial, pues ahora resulta que Justin G. Fulin dice que las relaciones que tiene China con América Latina no son de explotación, sino se basan en la teoría de las ventajas comparativas, ¿no? Entonces, la idea, por tanto, es que ese concepto de vivir bien o buen vivir que está en el último documento y cualquiera de los otros pachamamismos, seguro que por aquí en México hay alguno de estos pachamamismos, ¿no?, son simplemente ideología para envolver estrategias de desarrollo nacional de toda la vida que van a seguir siendo financiadas como fueron financiadas las de desarrollo durante el periodo ISI, es decir, con la exportación en casi todos los países en desarrollo de productos primarios o productos con bajo componente tecnológico en una globalización que ahora llamamos globalización sur-sur, que podríamos redefinir como el último reconstrucción o la última reconstrucción global del capitalismo, en la que anticipamos que va a haber un nuevo centro, y el nuevo centro se llama China. Entonces aquí pueden ver cómo se hacen tributos al nuevo centro, ¿no?, su maravilloso señor de la Casa Blanca, lo que vamos a ver es que China, pues en realidad, ¿qué significa China en chino? Significa el imperio del centro, ¿vale? Así que hay como una justicia poética en esto, porque resulta que el nuevo centro va a ser, en el contexto multipolar que nos movemos, es China. Y China tiene su relato sobre el desarrollo, lo llama desarrollo económico y social sostenible, en ese white paper of China's Peaceful Development, que si ustedes leen ese mamotreto de declaración, pues es un prodigio de lo políticamente correcto. En definitiva, China va a ser la principal impulsora del retorno del desarrollo como gran relato que veremos pues el año que viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia del doctor Rafael Domínguez. Ahora el doctor Marco Reyes, coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional, va a hacer algunos comentarios. Sí, gracias. Pues en primer lugar agradecer al doctor Peláez por invitarnos a sumarnos a este
a esta iniciativa de traer hasta acá al doctor Rafael Domínguez para que nos platique un poco sobre los relatos, sobre las teorías, concepto del desarrollo. Un primer punto que me gustaría destacar es que el concepto de desarrollo es una construcción social, es la definición de una visión o de un enfoque, una orientación, donde básicamente podemos, según lo que hemos escuchado, identificar a actores hegemónicos que lideran el desarrollo, pero a partir de convencernos de que esa es la ruta que nos conviene seguir como humanidad o como habitantes del planeta. Me parece entonces que eso es lo que habría que identificar en primer lugar, cómo estos actores hegemónicos, económicos principalmente, construyen con una cierta legitimidad una visión que nosotros como resto de la humanidad debiéramos asumir como una visión válida o una visión sostenible, una visión factible de desarrollo. Creo que ese es un punto que hay que destacar. La otra parte que me parece también importante es en contraposición a la argumentación que ha hecho el doctor Domínguez sobre cómo se ha ido tergiversando o cómo se ha ido desviando la visión del desarrollo hacia una visión acorde a la visión o la conceptualización de estos grupos hegemónicos. Deberíamos de retomar o recuperar una visión factible del desarrollo, en el sentido de que no hay que olvidar de que finalmente el desarrollo se finca en la explotación de los recursos naturales y tenemos una dotación pues limitada de recursos en nuestro planeta. Y en la medida en que nosotros logremos desarrollar la capacidad de explotar de manera eficiente esos recursos y además de desarrollar la capacidad o la tecnología para poder reutilizar esos recursos y además que podamos incidir en la reproducción natural de esos recursos, en esa medida podemos pensar en un desarrollo factible en las próximas décadas como habitantes de este planeta. Entonces, creo que habría que pensar mucho en ese sentido, de que el desarrollo se finca en la explotación de los recursos naturales. Y bueno, tenemos por ejemplo el recurso agua, la propia producción de alimentos, son ejemplos tangibles de que no debemos de perder de vista que el desarrollo debe fincarse en una relación muy estrecha con la explotación de los recursos naturales. Otro punto que me parece muy importante, que también deberíamos sobre lo que deberíamos de reflexionar, es este punto a lo que nos ha llevado la globalización. Estamos en un momento de mucha complejidad en las relaciones internacionales y se habla incluso de un nuevo orden económico internacional, pero ese nuevo orden económico, ¿quién lo está redefiniendo nuevamente? ¿Quién lo empuja? Se acaba de mencionar que China quizás sea el país que lidere ese nuevo orden económico internacional, pero tendríamos que pensar sobre las externalidades que una determinada forma de explotación de recursos derrama a nivel planetario, es decir, recursos que son sobreexplotados en una región y que después ya no los tenemos, o también externalidades que atraviesan las fronteras, como es por ejemplo el caso de las enfermedades que se empiezan a expandir a nivel internacional o a nivel global. Creo que el punto es que no debemos de perder de vista que estamos viviendo en un planeta y que lo que hagamos y dejemos de hacer tendrá consecuencias muy importantes para nuestra
existencia como especie humana en la Tierra, ¿no? Creo que también ese es un punto importante. Ahora, me gustó esta parte cuando se está buscando la alternativa de reorientar el desarrollo, colocando a los BRICS como contrapeso a una forma de desarrollo que habían venido definiendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como una alternativa. Bueno, pero hay tendencias que se han prefigurado o que se vienen dando y que ahora habría que revertir esas tendencias. Bueno, ¿qué tanto de lo que ya se ha afectado al planeta se puede revertir a partir de un posicionamiento alternativo o como contrapeso en el caso de los BRICS? Creo que son preguntas que me parece importantes que debemos de plantearnos. Es decir, ¿qué tanto del daño que se le ha hecho al planeta, el daño ecológico, es posible revertir? ¿Y qué posibilidades reales tenemos de reconstruir un planeta que ha sido, que se ha sobreexplotado en su capacidad de recursos, de dotación de recursos y de reproducción de esos recursos? Son algunos de los comentarios que me surgen de momento. Podemos pues seguir en el diálogo. Gracias. Sí. Bueno, ahora tendríamos una ronda de preguntas por parte del público hacia el ponente. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, buenas tardes. Primeramente, felicidades. Fue una plática muy buena. Es muy bueno ver una crítica al orden mundial y más cuando está sustentada y clara, ¿no? Tengo varias preguntas. La primera es que el concepto de sostenible es un concepto tramposo, como usted los llamó, ¿no? Es el más grande concepto tramposo. ¿Por qué? Porque no es capaz de encarar las volatilidades del contexto en el que se desarrollan las economías. En cambio, la resiliencia sí. Entonces me gustaría que piensa del concepto de resiliencia o sistemas resilientes. El otro es, ¿cree posible un desarrollo regional ante una economía global decreciente? Y pues básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias. Yo solo quisiera escuchar un poco sobre el papel de las ONG en la aplicación de estas narrativas, porque bueno, ya ha criticado las narrativas, pero en la aplicación, ¿cómo se logra meter, por ejemplo, los objetivos del milenio en los estados, cuando dijo que hay una contraposición política con los BRICS, por ejemplo? Sí, contesta. Bueno, voy a intentar hacer por supuesto, creo que eso es lo que transpira la charla, ¿no? Que el desarrollo es una construcción social, como casi todo en las ciencias sociales, y tan es así que creo que no me he referido a ello. Justamente el debate ahora respecto a la agenda post-2015 es cómo se va a financiar, ¿no? Entonces los BRICS y China al frente apelan a este principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y dicen para compartir la carga. Eso es increíble porque compartir la carga viene de la carga del hombre blanco, viene de Kipling, viene del imperialismo del siglo XIX y al final el lenguaje te delata, ¿no? Entonces que China ahora mismo hable de compartir la carga, igual que hablaban los países europeos a finales del siglo XIX, nos está diciendo un poco dónde se está situando China en este relato, ¿no? La pregunta es si hay alternativas al neoextractivismo. Usted ha hecho referencia a esto, ¿no? ¿Cómo podemos tener un desarrollo sostenible de manera que se pueda mantener la vida en este planeta, ¿no? Ese es el problema, que muchos de los BRICS tienen un desarrollo tanto como exportadores, como en el caso de China, de principal importador de productos primarios, ¿no?
Entonces, China, por ejemplo, tiene una estrategia de desarrollo sostenible, pero es desarrollo sostenible basado en esa idea de desacoplamiento que también le ha venido, porque lo que le permite es seguir aumentando sus emisiones, aunque sea a menor velocidad que el Producto Interno Bruto, y ahora mismo es el principal emisor mundial. No sé si ustedes han visto que ha llegado a un acuerdo con el otro sucio, ¿no?, que es Estados Unidos, para reducir a partir de no sé cuándo, en un porcentaje bastante bajo, sus emisiones de cara a 2000 no sé cuántos. Es decir, que en el fondo todos estos conceptos lo que permiten es seguir con modelos que son difícilmente compatibles con el medio ambiente, lo que pasa que se enmarcan dentro de un discurso que parece verde, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, difícilmente veo yo que se pueda hablar de desarrollo sostenible en términos de límites planetarios, es decir, desarrollo sostenible superduro de los BRICS, y muchos de ellos apelan, por ejemplo, a los niveles no sostenibles de consumo en Estados Unidos, pero en realidad las clases medias y las clases ricas de Brasil, de China, de India y de Rusia es a eso a lo que aspiran, a tener esos niveles de consumo. Y precisamente eso ya es una historia muy vieja, ¿no?, en las teorías de la dependencia, cómo la desigualdad te produce esas élites que tienen una especie de consumo caricaturesco, eso decía Feinzilber, ¿no?, en lo de la caja, el casillero vacío, respecto a las élites de otros países, ¿no?, con un montón de problemas en donde la sostenibilidad es uno de ellos, ¿no? Bien, evidentemente el desarrollo sostenible es un concepto tramposo, tan tramposo que desde mi punto de vista es un oxímoron, es decir, es una contradicción en los términos, porque el desarrollo significa aumentar las cosas y estás hablando respecto a una cosa que es limitada, que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces se puede hablar de crecimiento económico que minimice los costes ambientales, eso es otra cosa, pero desarrollo sostenible, en términos literalmente de lo que significa la palabra desarrollo, y sostenible por otro lado, lo veo muy complicado. La palabra resiliencia está metida en las metas. Si usted repasa esa declaración, simplemente tiene que poner grupo de trabajo abierto, objetivos de desarrollo sostenible, y se descarga la lista, y han metido la palabra resiliencia, que efectivamente es una palabra que viene del mundo de la física y que podría ser pues mucho más atenta a lo que es la idea de sostenibilidad, que claro, el problema es que ¿qué se entiende por sostenibilidad? Está la blanda, que es esta, la que permite crecer, y si creces más despacio en las emisiones y el consumo de energía que el PIB, pues eso es sostenibilidad, que implica que si destruyes capital natural, lo sustituyes por capital humano o por capital físico, y si consigues el ahorro genuino neto, pues entonces es sostenible. Pero claro, eso es como si usted tiene un banco de pesca, el banco se agota y de pronto usted eso lo sustituye con muchos barcos, yo no veo que aumente la producción, porque es la producción de qué, si no hay de dónde agarrar, ¿no? O lo mismo de un bosque, dices, no, voy a establecer un sistema de sierra más eficiente, pero ¿qué sierro? El aire, si no hay bosques. Hay una serie de recursos que tienen escasez absoluta, ¿no?, que es lo que no reconoce la idea de sostenibilidad blanda. Yo soy de la otra idea de sostenibilidad fuerte, en donde hay una serie de recursos, el paisaje y otra serie de cuestiones de los límites que son irreemplazables, ¿no? Y la otra cosa que usted me preguntaba es sobre cómo va a ser posible el desarrollo regional en una economía decreciente. Me imagino que están hablando de desarrollo regional en términos subnacionales, ¿no? Pues acá tienen un buen laboratorio, ¿no?, porque en el caso de Estados Unidos, bueno, la economía no es decreciente, pero desde luego no está creciendo a un ritmo como para tirar fuegos artificiales, ¿no? Entonces se supone que esos efectos que tienen de proximidad, suponiendo que funcionasen, les permitirían a ustedes desarrollarse. Lo que pasa es que sobre eso hay muchas teorías que ya le habrán explicado en la maestría, ¿no?, porque hay efectos que ya Myrdal en algún momento, los spread effects, pero luego estaban los backwash, ¿no?, que resulta que lo que estás es drenando a la mejor gente, y estás drenando capitales, iniciativa empresarial, y lo que estás es vaciando el otro territorio que está cerca del que se está desarrollando más, ¿no? Al final, el desarrollo económico es por definición desequilibrado, con lo cual el asunto del desarrollo regional es el desarrollo regional respecto a quién, ¿no? Entonces,
yo veo ahí que no sé si tiene ventajas para esta región, que Estados Unidos crezca menos. Igual podría ser en algún momento, si crecieran más otras regiones de México, bueno para esta región, pero lo desconozco. Y después, del tema de las ONGs. Sobre esto ahí, usted es colombiano además, porque es inconfundible el acento, ¿no? ¿De qué zona? De Antioquia, sí, o sea, es un paisa, vale, pues tengo muchos alumnos colombianos en Ecuador, por eso le digo que el tema de las ONGs, bueno, las ONGs respecto a la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron refractarias al principio, porque como no les dieron participación, ellos dijeron, oiga, esto se lo han inventado pues entre unos cuantos expertos y esto no es lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Pero luego engrasaron la máquina con ayuda al desarrollo, que al final se implementa en los países desarrollados a través de organismos de intermediación, y esos son las ONGs. Excepto grandes ONGs que se autofinancian con cuotas de sus socios, la mayor parte de las ONGs, y cuando digo la mayor parte excluyo a las 20 o 30 grandes ONGs internacionales, que repito, se financian básicamente con cuotas de socios, todas se financian con dinero público, es decir, con subvenciones que dan los donantes, que lo que hacen es alimentar una industria que se llama así, industria de la ayuda, que es una industria que solo alarga la cadena de la ayuda y por tanto dispara los costes de intermediación, de tal manera que de esos $100 que están presupuestados a los países en desarrollo llegan 38 porque por medio hay un montón de intermediarios, entre otros los expatriados de esas ONGs que viven de eso, viven del desarrollo, entre comillas, ¿no? Entonces, el papel que tuvieron inicialmente fue refractario. Después, digamos, se incorporaron como máximas defensoras de esta agenda porque era una agenda que movilizaba recursos, basándose en un objetivo que era el 0,7 del Producto Nacional Bruto de los países desarrollados para ayuda, o sea, para nosotros, que somos los que la llevamos a los países en desarrollo, y ahora sí que han aprendido la lección. Para esta agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, crearon una plataforma que se llama Más Allá de 2015, en el que hay más de 1000 ONGs que lo que han hecho es lobby para posicionar una serie de temas que a ellos les interesan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ha financiado esa plataforma? Con dinero de los donantes. Suecia, el Banco Mundial y otra serie de gente son los que les dan dinero para que organicen sus conferencias y sus historias vinculadas a estos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, los países BRICS y los países en desarrollo no quieren ver ni en pintura a las ONGs, porque saben muy bien a qué se dedican. Se dedican a la intermediación, se dedican a hacer de representantes de las necesidades de los pobres y vulnerables de esos países. Pero claro, los gobiernos de estos países también tienen algo que decir, ¿no? Entonces, en realidad, los gobiernos de estos países lo que quieren es ayuda presupuestaria, que es fondos que van directamente del gobierno del país donante a las arcas del país receptor y ellos ya deciden a qué lo dedican y cómo lo implementan, sin necesidad de estos intermediarios. No sé si eso responde a su pregunta, pero ahora mismo hay una crisis del sector de las ONGs, precisamente porque los grandes BRICS no quieren esas ONGs, por distintos motivos también, porque en algunos casos están movilizando a la población contra los gobiernos, entonces las consideran agentes del imperialismo occidental. En el caso, por ejemplo, que yo conozco de Ecuador, es clarísimo, o sea, ahí el gobierno no quiere ONGs occidentales. Si quieres traer dinero de tu bolsillo, perfecto, haces lo que te dé la gana, pero si vienes con dinero de un gobierno haciendo de intermediario, no eres bien recibido, ¿no? En el caso de Bolivia es lo mismo y en gran parte es por las críticas que hacen a las políticas ambientales de esos gobiernos, ¿no? Que dicen que están a favor del buen vivir y del amor a la naturaleza y luego tienen pues políticas de corte neoextractivista, que por cierto son absolutamente transversales desde el punto de vista ideológico, son las mismas que tiene su país, que es explotación de minas a cielo abierto, porque al final pues China es con el socio con el que todos quieren casarse, ¿no? Su país está ahí a ver si firma el Tratado de Libre Comercio, que es un suicidio, ¿vale? Porque todos los países que han firmado de América Latina Tratado de Libre Comercio con China tienen un desequilibrio en sus balanzas
bilaterales brutales, porque obviamente la capacidad que tiene China de meter productos en tu mercado es mucho mayor de la que tú tienes para compensar eso a base de exportar producto primario, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. La pregunta es, ¿cuáles son los resultados que México está ofreciendo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Y de estos resultados, ¿cómo nos afectarían en comparación con los otros países que también se obligaron a cumplir con estos objetivos? Bueno, dado cómo se establecieron las metas, cómo se miden, a México le ha ido muy bien, ¿de acuerdo? Pero fíjense, por ejemplo, una de las metas es reducir la tasa de crecimiento del VIH-Sida. Pues es relativamente fácil de conseguir, ¿no? Reducir a la mitad la proporción de pobres medidos de esa manera, que son tan pobres que en realidad les metes el progreso a oportunidades y te quitaste un montón de pobres de las estadísticas, aunque tienes pobres todavía en grandes cantidades, porque obviamente eso no te quita la pobreza, te quita las estadísticas o te baja las estadísticas de pobreza. Y así sucesivamente. Ayer precisamente hice la comparativa de los objetivos de desarrollo del milenio vinculados a la salud y ponía los datos de México. En México está perfecto en casi todos, ¿eh? Creo que hay un problema con el de la tasa de incidencia de la tuberculosis, aunque me explican que es porque los enfermos no quieren seguir los tratamientos, o sea, la culpa al final la tienen los pobres, ¿no? No la tiene el gobierno. Entonces, eso, lo que les sugiero es que esa agenda está diseñada de tal manera que si partías de unos niveles no muy malos, como es el caso de todos los países de América Latina y de México en concreto, conseguir las metas era muy fácil. ¿De acuerdo? Si usted tiene un porcentaje de pobres de menos de $1,25 al día en 1990, del 10%, bajarlo al 5% es más fácil que si usted tiene un 80%, que es lo que les pasaba a los países de África, que obviamente en el balance del grado de cumplimiento de los objetivos salen mucho peor, aunque el esfuerzo que han tenido que hacer es mucho más grande, claro. Entonces, en el caso de México, ateniéndonos estrictamente a lo que dice el mecanismo de medición de la agenda, hay un informe de 2013, ahí lo puede ver, no hay de 2014, todavía no ha salido. En el informe de 2013 casi todo sale verde, tiene un sistema de semáforos, verde, amarillo, rojo, ¿no? Casi todo, de las 50 metas, casi todas le salen verde, ¿eh? Pero eso quiere decir que México realmente ha mejorado mucho sus niveles de desarrollo humano. Bueno, vean el índice, ¿eh? En el índice de desarrollo humano el país está en desarrollo humano alto, pero no se ha movido mucho en los últimos años. Y luego, una vez más, todo eso son medias aritméticas, ¿eh? Ayer justamente, cuando les ponía los objetivos de desarrollo del milenio de México, luego ponía la desagregación por estados de algunos. Claro, hay unas diferencias verdaderamente brutales, ¿no? entre estados que a veces no son del norte y el sur, los del sur fatal y los del norte mal, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de la mortalidad materna, ¿cuál creen ustedes que es el estado que tiene peores cifras del país? Oaxaca no, es Chihuahua, ¿vale? Entonces, ustedes miren por qué hay mucha mortalidad materna en un país. No, pues voy a decir una cosa que es mejor que se vaya. En un país donde está prohibido el aborto, ¿eh? Porque la mayor parte de las causas de la mortalidad materna son por hemorragias. Entonces, esos son abortos hechos de mala manera, ¿de acuerdo? Y se hacen de mala manera porque no hay una legislación, y esa es una de las cuestiones que estaría vinculada a la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, que en ninguna de las agendas, ni la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ni esta otra está. Y eso sería muy fácil, tener una legislación que facilite el aborto
en una cosa relacionada con plazos o por motivos. Si quieren ustedes que pongan por casos, como hicieron en España para introducirlo y luego pasaron a los motivos, luego el PP quiso quitarlo y al final tuvo que echarse para atrás porque eso es un derecho, ¿de acuerdo? Y ese es el enfoque basado en derechos. Pero en fin, no quiero meterme ahora en esa parte porque es muy polémica, pero sí es importante que tengan en cuenta eso. México sale bien, es uno de los buenos estudiantes en esta historia. En la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha ofrecido, como hace otras muchas veces, hacer de puente, ¿no?, entre los países del G77 y los países desarrollados, porque resulta que México es del G77, aunque está en la OCDE. Y se supone que si estás en la OCDE no estás en el G77, pero se cambia de sombrero y a correr, ¿no? Entonces, está haciendo ahí como de puente, no sé yo, la diplomacia mexicana ahora, qué tal estará, digamos, desarrollando sus funciones, pero sí ha hecho una serie de cumbres en los últimos tiempos que le permite tener este papel un poco de intermediario, ¿no? La cumbre de los Cabos del G20 hizo la cumbre menos conocida de la Alianza Global por la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que fue un absoluto fracaso, pero bueno, ahí ha hecho esos intentos de hacer como de intermediario entre unos y otros, ¿no? En la Agenda México yo creo que se puede sumar perfectamente a todo lo que pone ahí, porque desde el punto de vista de las aristas políticas está muy limado, ¿no? Entonces, eso servirá para que México luego mejore sus políticas públicas. Ojalá, a ver si por lo menos cumple lo del 40% más pobre, que crezca más rápido que los Carlos Slimes y compañía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, más que pregunta, como comentario de que, bueno, decían ahorita sobre cómo se van a financiar, o sea, ese desarrollo, cómo se financia. Y últimamente estos años ha sonado mucho hay muchos trabajos sobre los fondos soberanos, Ajá. que son fondos a largo plazo y todo esto. Entonces, o sea, China como precursor casi de este tipo de inversiones, bueno, a mí se da a pensar, ¿no?, de que se hace la batuta de él y vemos que tiene la fortaleza de esos fondos, entonces como que pareciera ser que en base a eso piensa financiar el desarrollo y el desarrollo que planea para el mundo. Bueno, a ver, los ODM eran, como les he dicho, una agenda minimalista, ¿no?, de objetivos de desarrollo, y se pensaron que el mecanismo para financiar eso iba a ser la ayuda al desarrollo, siempre y cuando los países desarrollados se comprometieran a poner lo que dijeron que iban a poner y la ayuda se gestionara eficazmente. Como eso no ha sido así, los países desarrollados ahora han dicho, no, ahora vamos a hacer una agenda mucho más ambiciosa de objetivos, ¿vale?, donde se incluye la lucha contra la pobreza y luego esa cosa llamada bienes públicos globales, que como son no excluibles y no rivales, resulta que el mercado los infraprovisiona y requieren la intervención del Estado, y como son globales, requieren la coordinación o cooperación internacional entre Estados. Y esos bienes públicos globales, que vistos del otro lado, no por las externalidades positivas, sino por las externalidades negativas, son males públicos globales, como puede ser la crisis financiera internacional, el terrorismo y los conflictos internacionales, o el calentamiento global, todo eso va a ser mucho más caro de financiar. Entonces, ahora el negocio, académico también, es la llamada nueva financiación al desarrollo. La AOD ya no va a bastar. Este año y este mes ya, el CAD va a modernizar el concepto de ayuda al desarrollo. Y además ha decidido que va a crear un nuevo concepto que se llama Total Official Support for Development, que es la ayuda al desarrollo más los otros flujos oficiales, que son créditos públicos que los países desarrollados dan a los países en desarrollo por debajo del nivel de concesionalidad que permite calificarlos como ayuda. Son créditos blandos, mejores que los que dan los bancos privados, pero que hay que devolver, ¿de acuerdo? Y eso lo hace el CAD, ¿por qué? Porque la ayuda china es exactamente eso, es crédito. Todo lo que hace China de ayuda al desarrollo, que ya hace bastante, es básicamente crédito y además es atado. ¿Atado a qué? A la compra de bienes y servicios chinos.
China te da un crédito que lo llama ayuda al desarrollo en unas condiciones mejores que el mercado privado o que la banca privada internacional, pero el pequeño truco es que el crédito no es de libre disposición. El crédito es para construir una presa o un ferrocarril, perfecto. Te lo construimos nosotros con nuestros obreros, con nuestra tecnología, y después tú nos los pagas en cómodos plazos, pues nos pagas un fee, o si eres un exportador de productos primarios, me lo pagas en petróleo, me lo pagas en soja, o me lo pagas en el producto primario que yo te voy a comprar en un contrato a largo plazo, ¿no? Entonces, ese va a ser uno de los flujos importantes de financiación, lo que es la financiación oficial, la financiación pública, en unas condiciones no tan favorables como era la ayuda al desarrollo, que eran en muchos casos donaciones, aunque también tenían el truco de que la donación es, te doy el dinero y con ese dinero tú me vas a contratar a estos técnicos, me vas a contratar a este consultor, me vas a comprar determinados bienes y servicios. El caso de China es, además, no es te doy el dinero, te lo presto, ¿vale? Entonces, los países del CAT están diciendo, nosotros ya estamos asfixiados desde el punto de vista presupuestario, no vamos a poder seguir aumentando las donaciones, así que vamos a empezar a dar ayuda otra vez, como cuando empezó la ayuda en los años 60, que era crédito, ¿vale? Esa es una historia, pero después se están intentando movilizar lo que se llaman inversores institucionales, que es lo que usted decía, ¿no? China tiene ahora mismo, bueno, no ahora mismo seguro que tiene más, pero en las últimas cifras que he visto tiene 3.8 billones españoles, es decir, millones de millones en reservas de divisas. Ese es su ahorro. Con ese ahorro tiene una parte, obviamente, pues atesorado, pero otra parte lo tiene movilizado en varios fondos soberanos, que en la última estadística que yo he visto es 1.3 billones. Es decir, hay unos fondos que pertenecen al Estado chino, con los que China sale de compras por el mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que puede comprar esos fondos, por ejemplo, son estos nuevos mecanismos de financiación de algunos de los bienes públicos globales, que son los bonos climáticos, ¿vale? Porque ahora mismo toda esta industria financiera también se ha trasladado a los temas del desarrollo, ¿vale? Los países crean permisos de emisión de gases de efecto invernadero y en vez de regalárselos a las empresas, los subastan, ¿vale? Y los compra el mejor postor, que después trafica con ellos en el mercado internacional, ¿no? Entonces esa será una de las posibilidades. En el tema, por ejemplo, de salud, se han creado bonos vinculados simplemente a un colateral, que son compromisos de ayuda que dan los países a un tercero a 20 años. Con eso se ha creado una especie de título que se compra y se vende en las bolsas, ¿no? Y con lo que se invierte ahí, los países en desarrollo pueden comprar básicamente vacunas, para, por ejemplo, hacer frente a este tema que usted comentaba de las enfermedades transmisibles, aunque ayer en mi conferencia hablaba de que las enfermedades transmisibles son importantes, pero también son importantes las fabricadas por la industria. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, gracias a Bimbo, nos miente porque no nos vende cosas tan bonitas como dice, sino nos vende colesterol, ¿no? Entonces tú lo compras y azúcar, tú lo compras y luego tienes diabetes y luego Nestlé te vende el producto para cuando eres diabético. Entonces es un negocio monumental, ¿no? Es el mismo negocio que el tabaco, pero sin restricciones a la publicidad, ¿no? Entonces, se me ha ido la pinza con estos temas, pero el asunto es que hay una serie de mecanismos de financiación y justamente antes de septiembre del año que viene, que es cuando se tiene que aprobar la agenda de objetivos, se va a intentar aprobar la lista de mecanismos de financiación con los cuales se va a financiar la agenda. Es decir, creo que en este aspecto no se van a cometer los errores del pasado. En el pasado se aprobó la lista de los ODM y después se dieron cuenta de que eso necesitaba financiación. Hicieron esa cumbre de financiación internacional al desarrollo de Monterrey. Ahora se han dado cuenta que el orden sí importa y van a hacer primero la cumbre sobre financiación al desarrollo en agosto, y una vez que se aprueben cuáles van a ser los instrumentos para financiar la agenda, aprobarán la agenda. El problema es que el documento que han sacado
la propuesta que ha sacado el Comité de Expertos de Financiación al Desarrollo, que es una extensión del grupo de trabajo abierto para esa ventana de financiación, pues es una lista muy concreta de cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, la cooperación fiscal. La cooperación fiscal es la lucha contra las jurisdicciones no cooperativas, más conocidas como paraísos fiscales, ¿no? Entonces, si uno ve los activos que están residenciados en paraísos fiscales y les aplica el tipo medio del impuesto de utilidades que hay en los países en desarrollo, solo por eso se podría recaudar al año más de 300.000 millones de dólares, que es casi 3 veces la ayuda al desarrollo. El asunto es que esos paraísos fiscales no solo son las Bahamas y las Islas Vírgenes. Resulta que es Luxemburgo, cuyo presidente o expresidente ahora es presidente de la Comisión Europea. En definitiva, ese señor es el representante de las empresas multinacionales que se dedican a hacer una cosa llamada planificación fiscal, que es ir poniendo sus unidades de negocio en aquellos sitios donde la legislación fiscal es más laxa, en aquellos sitios donde pagan menos impuestos o donde pueden hacer la jugada maestra de los precios internacionales de transferencia, ¿vale? Que es, manejando un poco las cotizaciones de divisas, infravalorar lo que exportan y sobrevalorar lo que importan. Si hacen esa operación, obviamente sus beneficios, no los reales, sino los contables, se ponen muy pequeñitos, y de esos beneficios es de lo que se paga el impuesto de utilidades. No sé si lo llaman aquí de sociedades o de utilidades, ¿no? El impuesto que se cobra por los beneficios a las empresas, ¿no? Entonces, esa sería otra fórmula, pero yo lo único que veo ahí es un plan de buenas intenciones, no veo realmente que de ahí se vaya a sacar nada. Hay un impuesto, por ejemplo, sobre las transacciones monetarias internacionales, es la famosa tasa Tobin, que por fin se va a aprobar en 11 países europeos. Se iba a aprobar para toda la Unión Europea, pero obviamente el Reino Unido ha dicho que ellos no lo van a aprobar ni locos, porque viven de eso, de esas transacciones, entonces no le van a imponer un impuesto a su principal industria, que es la industria financiera. Pero hay 11 países que lo van a manejar. El asunto es si ese impuesto, la recaudación, se va a utilizar para estos temas de la Agenda de Desarrollo Sostenible o será solo para pagar la deuda de los países desarrollados o acortar el déficit, ¿no? Hay otra serie de propuestas vinculadas a billetes de avión, en fin, hay toda una batería llamada de nuevos instrumentos que de nuevos no tienen nada, porque, por ejemplo, la movilización de los derechos especiales de giro del FMI, eso llevan proponiéndolo desde el año 57. La tasa Tobin es del año 1978. El impuesto sobre los billetes aéreos es una idea de los años 60. Entonces, viendo lo antiguas que son esas ideas y lo poco que se han desarrollado, yo soy bastante escéptico sobre todo ese tipo de movilización. Creo que al final la mayor parte de la financiación será pública y volverá a ser otra ola de crédito público que dará origen a otra oleada de deuda pública en los países en desarrollo y habrá que hacer pues otros programas de ajuste estructural en el futuro. Esa es la única respuesta que le puedo dar. Bueno, está todo, ¿no? Sí. ¿Ya? Bueno. Bueno, ya por último, agradecerle al coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional que colaborara en la organización de este evento, agradecer también a los alumnos de la Maestría en Desarrollo Regional su asistencia, a los alumnos de la UABC que también se han desplazado hasta aquí y bueno, a los alumnos de la Maestría en Economía Aplicada que no sé por qué se sentaron allá al fondo, pues para que no les vea y no les pueda reprobar, ¿no? O sea, solo les intuyo. Y una vez agradecido todo el público, no nos queda más que agradecerle al ponente y entregarle la constancia al doctor Rafael Domínguez por su presentación. Gracias.